Hola chicos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo a explicar la tercera parte y ya pues el fondo, la mochila levantada. Miren, entonces nosotros habíamos quedado en esta quinta sección, miren aquí. Más bien en la quinta vuelta, entonces hice 4 vueltas más de la misma manera en que hemos venido tejiendo, es decir, un aumento en cada franja. Esas 4 vueltas hice lo mismo, ¿cierto? Toda la franja, todas estas franjas. Luego llegué acá, miren, esto lo voy a explicar rapidito porque no tiene una complicación. El único cambio fue en esta franja morada. El único cambio fue en esta franja morada que hice el aumento cada cierta separación, miren, donde estoy señalando. Acá, 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 acá y acá. Ahí hice los aumentos en la vuelta del morado. En la vuelta del fucsia sí lo hice en todas las franjas. Hice un aumento acá, otro aumento acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Cierto? En la vuelta del azul lo mismo. Un aumento acá, otro acá, otro acá, otro acá y así. En la vuelta del negro entonces fue donde me tocó completar 240 puntos para poder hacer este diseño, ¿cierto? Miren, este patrón es de 240 puntos. Entonces, tenía 230 puntos y me faltaban 10 para los 240. Entonces, ¿qué hice? Dividí los 230 puntos, miren, dividí, acá está, los 230 puntos entre 10 que me faltaban y eso me dio 23. Cada 23 puntos voy a hacer un aumento, ¿cierto? En esa vuelta del color negro, acá miren. Entonces tejí 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento, bueno, así hasta tener los 240. Luego en esta segunda vuelta, o más bien en esta primera vuelta de levantamiento, esta donde estoy señalando, esta, simplemente tejí 240 puntos sin hacer más aumentos. Ya tenía los 240 puntos, entonces simplemente fui tejiendo punto por punto sin hacer aumentos en esta primera vuelta donde estoy señalando. Ya después aquí empecé a colocar el diseño. Entonces, ¿cómo se lee este diseño? Miren, ustedes se van al patrón y lo que ven entre línea y línea, entre lo que ven entre esta línea y esta línea es lo que vamos a tejer primero. Se van así y luego se van hasta acá, miren. Entonces, en realidad el diseño termina acá. Hacemos 1, 2, 3 puntos fucsia, luego 2 puntos negros, 4 puntos fucsia, 14 puntos negros, 1 punto naranja, 3 puntos azules, 3 puntos fucsia, 3 puntos azules y 1 punto naranja. Luego 3 puntos negros, nos vamos acá, miren, y sumamos estos 11 y en total tenemos 14 puntos negros y ahí termina un diseño, un motivo. Y volvemos y repetimos esto hasta alrededor de la mochila en la primera vuelta. En la segunda vuelta hicimos exactamente lo mismo. Nos fuimos acá, miren, entonces ya no hacíamos 3, sino que hacíamos 5, miren, 5, luego 1, luego 5, luego 11, 9, perdón, luego 4 naranjas, luego 2 azules, luego 2 fucsia, 1 azul, 2 fucsia, 2 azules, 4 naranjas. Nos íbamos al principio, miren, y contábamos estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá, miren. Y aquí termina la vuelta número 2. Y así nos fuimos yendo. Yo voy en la número 8. Miren donde tengo señalado, aquí voy yo. Entonces ahí voy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren. Estoy en la vuelta número 8. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hago 4 puntos fucsia, 1 punto morado, 5 puntos negros, 1 morado, 4 puntos fucsia, 5 puntos negros y así, ¿cierto? Miren, esto que ustedes ven sin pintar es el fondo, es decir, el color negro, la base. Todo esto es de color negro. Yo lo estoy haciendo con ese color, pero ustedes lo pueden hacer del color que quieran, un beige, un negro, un blanco, un vino tinto, el color que ustedes quieran, pero yo estoy empleando el negro, miren. Entonces eso es lo que yo digo, los cuadritos sin pintar es el fondo, es esto, miren, ¿cierto? Entonces voy a hacer la demostración más bien. Entonces, mire, nosotros vamos acá, miren, en la vuelta número 8, entonces hago 4 puntos fucsia,
luego un morado, 5 puntos negros, un morado, 4 puntos, mire, entonces 4 puntos, fucsia, luego un punto morado, luego 5 puntos negros, luego un punto morado y vengo con 4 puntos fucsia. Miren, los voy a hacer. El cambio de color se hace, miren, dejando el último punto sin cerrar y lo cierran con el nuevo color, en este caso el fucsia, y hago los 4 puntos con ese color, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Miren, entonces, punto por punto hago 1, espero se esté viendo, sí, 2, 3 y 4, miren. Luego me voy al patrón, cada cuadrito, cada puntico de color acá es una puntada en la mochila, ¿cierto? Equivale a una puntada en la mochila. Entonces voy con 4 fucsia, me ayudo de un lápiz para poder ir guiándome. Miren, entonces voy acá, 4 puntos fucsia, luego hago 1, 2, 3, 4, 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros y 4 puntos naranja. Entonces hago 5 puntos negros, entonces ese último punto lo cierro con el nuevo color, en este caso el negro, ¿cierto? Entonces hago 5 puntos negros, miren, entonces hago 1, 2, ¿cierto? Van 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y el patrón que me dice que haga 4 puntos naranja, entonces cierro ese último punto con el naranja, cierro con él y hago, miren, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Mire, 4 puntos naranja. Me voy nuevamente al patrón. Miren cómo va quedando de bonita. Me voy al patrón, entonces ahí veo que él me dice que haga un punto azul y 4 puntos fucsia, miren. Voy acá, miren, entonces hago un punto azul, 4 fucsias, 5 azules, 4 fucsia, un azul y un naranja. Entonces hacemos ese número de puntos, esa cantidad de puntos. O simplemente me voy al diseño que ya hice y miren, entonces hice los 4 puntos naranja, luego hago un punto azul, 4 puntos fucsia, ¿cierto? Entonces un punto azul, cierro ese último punto con el azul. Hago 4 puntos fucsia, cierro ese último punto azul con el fucsia, miren, llevando la hebra para atrás y hago 4 puntos fucsia, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me toca hacer? Miren, entonces me toca hacer estos 5 puntos que están acá, estos puntos azules, 5. Entonces cierro ese último punto con el azul y hago 5. 1. Así va quedando la mochila, miren qué bonita. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente hago 4 puntos fucsia, cierro ese último punto azul con el fucsia, miren. Llevo la hebra para atrás y cierro, hago 4 puntos fucsia. 1, 2,
3 y 4. Y nuevamente hago un punto azul, 4 puntos naranja para cerrar ese motivo. Entonces cierro con un punto azul, cuatro puntos naranja, uno, dos, tres y 4. Miren, ahí, ¿cierto? Y el diseño termina acá, miren. Un punto azul, un punto naranja y recuerden, me voy al principio, ¿cierto? Acá ven, entonces con 4, un naranja más 3, 4 y termino con 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros, miren. Entonces ese motivo se termina con, esa vuelta termina con 5 puntos, más bien el diseño, esa parte de ese diseño termina en 5, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, entonces empezamos nuevamente. 5. Dejo el último punto sin cerrar, miren. Entonces recuerden, siempre me voy al patrón y miren, me voy acá. Entonces estamos en la vuelta número 8. Entonces empezamos otra vez con donde tengo señalado, miren, 1, 2, 3, 4 puntos fucsia, un punto morado, 5 puntos negros, un punto morado, 4 puntos fucsia. Luego hago estos 5 puntos negros, luego hago estos 4 puntos naranja y así hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Yo me voy guiando del patrón, miren, así, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, ¿cierto? Se va leyendo el patrón. Entonces vengo con ustedes cuando tenga esta vuelta terminada, ¿cierto? Entonces recuerden, miren, empezamos con 4 puntos fucsia. Empiezo con 4 puntos fucsia. 1, 2, 3 y 4. Luego hago un punto morado, cinco puntos negros. Entonces cierro ese último punto morado con el negro, miren, y hago 5 puntos morados en esta vuelta número 8. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hago un punto morado, yo haciendo una figurita de esta vuelta ya me voy guiando, ¿cierto? Sin mirar el patrón. Entonces yo sé que en esta vuelta número 8 va así, miren. Repito esto, miren, 4 puntos fucsia, un punto morado, 5 puntos negros, un punto morado, 4 puntos fucsia, 5 puntos negros, luego 4 puntos naranja, un azul, 4 fucsia, 5 azules, otros 4 fucsia, un azul, 4 naranjas y termino con 5 puntos negros, miren. Siempre voy a terminar acá, miren.
mejor dicho, donde tengo esta línea, miren, toda, acá termino, acá empiezo hacia allá y luego termino acá, ¿cierto? Termino acá, miren. Bueno, entonces ustedes siguen, miren, ustedes siguen guiándose del patrón, ¿cierto? Cada cuadrito en el patrón es una puntada en la mochila de color, ¿cierto? Entonces yo quería que vieran otra cosita, miren. Ustedes las flores las pueden hacer del color que ustedes quieran, ¿cierto? En el diseño de la foto que yo saqué, porque esto lo saqué fue de una foto, vi que estas flores eran verdes, como un verde fluorescente, ¿cierto? Mejor dicho, un verde biche. Pero entonces ustedes pueden emplear, como lo estoy haciendo yo, en color fucsia, miren, quedan bonitas también, en fucsia, ¿cierto? Y el centro de la flor negra. Entonces chicos, no, pues ustedes también, quería decirles otra cosita, miren, yo siempre uso un cordón para las mochilas, esto lo que hace es darle resistencia al bolso, es un cordón, miren, lo voy a acercar más, miren, es un cordón trenzado y en el fondo yo solamente empleé 4 colores, pero ustedes pueden emplear todos los colores, ¿cierto? El naranja y el negro los empleé en esta vuelta, miren, acá, empecé a usarlos, ¿cierto? Para pues yo lo que hice fue hacer la mochila de esta manera porque sentía que ya se quedaba muy empalagoso el color, muchos colores en el fondo. Entonces yo quise hacerlo de esta manera, pero si ustedes quieren, como les dije, ustedes los pueden usar desde un principio, todos los colores, ¿cierto? Entonces voy a dejar por acá el patrón, miren. Voy a dejar por acá el patrón de este bolso para que ustedes continúen tejiéndolo hacia arriba. Yo simplemente quería comentarles que yo tenía todos los videos hechos, pero eh, alguien hizo una reclamación por derecho de autor de la música, de una música que no había puesto yo, sino que un vecino en ese momento estaba escuchando unas canciones, estaba poniendo pues su música. Entonces obviamente como hay canciones que tienen derecho de autor, uno no las puede poner. Pues yo esto no lo sabía, me di cuenta en estos días que subí los videos, entonces sí fue muy triste para mí la verdad porque yo ya había hecho todo el tutorial de todo, de la base, desde donde iba, desde por acá hasta donde iba, que era por acá. Pero entonces bueno, son cosas que pasan, por eso no me voy a detener porque la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho hacer esto. Y entonces si alguien es también creador de contenido, no caiga en el error de subir música o de hacer los tutoriales con música, porque muchas veces les van a hacer reclamación por derecho de autor, por algo que dice en copyright, eso. Si a ustedes les hacen un reclamo por eso, entonces pues yo eliminé los 2 videos de YouTube de mi canal porque no quería tener inconvenientes con nadie. Entonces ahora como nadie está poniendo música en este momento por acá, pues entonces logré y grabé este video corto, ¿cierto? Para poder que ustedes vieran cómo es que se tejen estas mochilas. Recuerden, las mochilas guayú. Recuerden, ustedes usan un patrón, una cuadrícula, miren. Cada cuadrito de color es una puntada, ¿cierto? 240 puntos este diseño. Muchos otros diseños vale cada punto 2, 3, pero este vale 1. Más adelante voy a hacer otros tutoriales de cómo hacer mochilas cuando el patrón vale 2 cada puntada, cada cuadrito. O sea, hay diseños en los que las mochilas valen eso, 2 o 3 puntos cada cuadrito, ¿cierto? Pero este vale 1, 240 puntos de base y eso es todo. Nos vemos más adelante cuando voy a subir más tutoriales de esta mochila porque tengo que explicar los ojales, cómo hacer los ojales. Voy a hacer el tutorial del cordón de amarre con los flecos o las borlas y la gasa. Voy a explicar todo eso. Entonces acá miren, es simplemente irse guiando del patrón. Recuerden, 240 puntos alrededor del fondo. Esta mochila mide 23 centímetros. Uso un cordón, miren este cordón, esto le da resistencia. Si ustedes no tienen este cordón, no se preocupen, esto es opcional. Ustedes simplemente tejen con las hebras.
Por ejemplo, voy tejiendo con el fucsia, ¿cierto? Entonces las otras hebras van por dentro como las almas, como el alma, ¿cierto? Y la base tiene 23 centímetros, esta es grande, como pueden ver, es una mochila grande. Es un diseño de flores, como con otra figurita acá, no sé qué es esta, miren. Con esta figurita y son flores, miren. Estas hojas son verdes y esto tengo pensado hacerlo en naranja. Yo lo pinté de morado, pero yo las voy a hacer naranja, de este color, ¿cierto? Para que se vea, pues resalte más la mochila. Y eso es todo. Ah, otra cosita, miren, la aguja es del número 2. Como pueden ver, ustedes lo que hacen es una muestra, una prueba miren, si ustedes hacen esto y el hilo les queda así, está perfecto, o sea, ni les queda muy grande el hilo en la aguja, o sea, van a poder tejer cómodamente. Y el patrón, ¿cierto? Y van señalando con un lápiz o un boli las vueltas donde van. Yo voy acá, entonces acá tengo señalado, sé que ahí es donde voy, en la vuelta número 8. Cada línea es una vuelta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Recuerden, tejen desde acá, inician acá, se van hasta acá y empiezan otra vez acá, miren. Nuevamente en la segunda vuelta tejen estos 5 puntos, luego este negro, luego estos 5 puntos fucsia y se van yendo así, 14 puntos negros, luego 4 puntos naranja y así. Llegan hasta acá, miren, hasta acá, se van al inicio, antes de la línea y terminan acá, miren, hasta acá. Y así se van repitiendo todas las hileras. Yo voy a seguir tejiendo acá. El patrón lo dejo, si ustedes quieren me pueden contactar a mi WhatsApp. El que quiera tener el patrón me contacta y yo se lo paso, se lo mando. O igual ya está en la pestaña de comunidad. Ahí hay una publicación donde tengo el patrón y cómo va quedando el bolso, ¿cierto? Esto es opcional también si ustedes quieren hacerlo en estos colores o si no, pues emplean los que ustedes tengan, los que ustedes quieran usar. Yo acá, miren, yo siempre agarro la aguja de esta manera, pero hay personas que agarran la aguja como si fuera un cepillo, ¿cierto? Entonces tejen, miren, 1, luego se van 2. Yo me acostumbré a tejer como si fuera un lápiz, miren, cojo la aguja de esta manera y el hilo, miren cómo lo agarro. ¿Verdad? Miren, me lo pongo así y luego me lo pongo encima del índice y sostengo esto, el tejido, y voy tejiendo. Ustedes tejen su bolso como ustedes estén acostumbrados, no es que tengan que tejer así como yo, no. Ustedes pueden agarrar la aguja también así como si fuera un cepillo. Muchas personas se le envuelven en el dedo el hilo así, ¿cierto? Y van tejiendo de esta manera. Pero yo no, ¿cierto? No, pues no me gusta tejer de esta manera porque ya me acostumbré, ya tengo mi técnica de agarrar mire cómo va quedando bonito el bolso. Es muy importante que siempre tengan ordenados sus hilos. Si pueden, los meten en unas bolsitas y en cajitas para que los tengan separados y que usen sus marcadores, sus lápices para ir marcando básicamente estas son las herramientas. Y otra cosa, 150 gramos de cada color, 150 gramos de cada color. En este caso yo estoy empleando 6 colores, miren como pueden ver. Estos 6 colores los estoy usando en la mochila, ¿cierto? En 2 hebras, muy importante que sea en 2 hebras para que el trabajo sea un poco más ágil y rápido. Si ustedes tejen en una hebra se van a echar bastante tiempo. Ustedes podrían tejer la mochila en una sola hebra, pero esto es por cuestión de rapidez y pues obviamente de que si quieren que el tejido les quede más resistente, pues usan las 2 hebras. Y esto es una breve explicación de cómo yo tejo mis mochilas. Voy a continuar subiendo otras partes de esta misma mochila, pero voy a seguir tejiendo y nos vemos en una próxima clase. Por favor, se suscriben, compartan, comenten, regálenme una manito arriba
escriban en los comentarios sus inquietudes. Este patrón lo voy a dejar, ya está listo, mejor dicho, en la pestaña de comunidad, en una publicación que hice con el patrón completo y cómo va quedando la mochila, ¿cierto? Y eso es todo, nos vemos en un próximo tutorial y hasta la próxima.